Esto es lo que hay. El mundo entero va entrando o se prepara para entrar a la nueva normalidad. Pero si ya en la vieja normalidad vivíamos el desmantelamiento de los sistemas de salud pública, trabajos con bajos salarios, sin contratos ni seguridad social, esta nueva normalidad parece ser nada menos y nada más que una versión empeorada de la anterior normalidad. Es decir, nueva o vieja, la normalidad consiste en que tú, yo, el de la cámara, tu vecina, es decir, las mayorías, paguemos los platos rotos de un sistema social que a todas luces es injusto. Pero vayamos por partes y respondamos, por ejemplo, a las siguientes preguntas. ¿Por qué las sociedades desarrolladas como la nuestra son tan vulnerables a las pandemias? ¿Por qué a pesar de los avances tecnológicos y científicos aún no existe la capacidad de prevención de pandemias? Al respecto, esto es lo que hay. No es casualidad que al pasar de los años el sistema de salud ha estado deteriorándose en cuanto a su calidad, equidad en el servicio, así como en la poca importancia que los gobiernos le han conferido. Recordemos que en toda la región latinoamericana, a partir de la década de los 80, se agudizó el abandono de las actividades emprendidas para el bienestar social. En particular, para el caso mexicano, en el año 1982 se vivió una de las peores crisis económicas de su historia, debido a sus múltiples deudas con sus acreedores privados internacionales, y que en un intento para resolverla, el gobierno decidió endeudarse aún más, pidiendo al Fondo Monetario Internacional un préstamo multimillonario por $3.840 millones. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el sector salud? Bueno, pues para obtener este préstamo y así poder saldar la deuda que aún en día se sigue pagando, el gobierno mexicano tenía que adoptar un paquete de políticas neoliberales dictado por el Consenso de Washington, en el cual uno de los 10 principios básicos estaba conformado por el recorte al gasto público, es decir, recorte a todo lo que implica un derecho social, tal como la educación, la cultura y la salud. Esto ha ocurrido principalmente de dos maneras. Por un lado, nos han arrebatado este derecho masificando trabajos sin contrataciones formales, con lo cual la inmensa mayoría de las y los trabajadores hemos perdido el derecho a la seguridad social. Por otro lado, mediante el abandono a hospitales y recursos materiales, así como a la reducción del presupuesto. Las instituciones de salud pública han quedado tan gravemente mermadas que no alcanzan ya a cumplir su cometido de garantizar la salud a la sociedad. Lo primero a destacar es que a partir de la década de los 90 hasta la actualidad, el presupuesto destinado a la salud apenas representa en promedio el 2.7% del Producto Interno Bruto, mientras que el recomendado por la OCDE es del 8%. Como se puede observar, el dinero destinado a la salud en México está muy por debajo de los recursos mínimos necesarios para garantizar el bienestar de la población. Si al bajo presupuesto que existe en este sector agregamos que el 10% se va solamente a gastos administrativos, no nos sorprende que para la atención de cada 1,000 personas el Estado tan solo disponga de 2.2 médicos, 2.6 enfermeros y 1.6 camas. Si llegaste hasta aquí en el video, necesitamos agradecer tu atención y felicitarte por ser una persona inteligentemente optimista. Sí, porque conocer datos desagradables es necesario si lo que se quiere es mejorar el mundo. Y es que no solamente es preocupante que el gobierno haya dejado de invertir en la salud, sino que éste opere de manera inequitativa. ¿A qué nos referimos con esto? A que el acceso a la salud pública está determinado por el empleo y no a las necesidades de las personas. Esto quiere decir a que todos aquellos que laboren de manera formal, ya sea para particulares y o el Estado, automáticamente tienen derecho a recibir una atención gratuita, ya sea en el IMSS, el ISSSTE, la CEMAR, Pemex. Mientras, a los que laboran en el sector informal, tienen que afiliarse al sistema de protección social, también conocido como el Seguro Popular, ahora INSABI. Entonces, ¿en dónde radica la inequidad? Para explicar esto, tomemos en cuenta dos datos básicos.
En este año, el 56% de las personas que trabajan lo hacen en el sector informal. En contraste, el presupuesto destinado a la atención de estas personas es de tan solo del 19.6% del presupuesto total en salud. A esto hay que agregar los otros millones de personas que carecen de trabajo y de acceso a la seguridad social. Finalmente, es necesario destacar que si bien hasta la actualidad los gobiernos no han privatizado el sector salud, sí que han dejado de invertir en él, permitiendo a su vez la entrada al sector privado. Para muestra de esto, según la OCDE, la población mexicana destina aproximadamente el 45% de su salario para pagar servicios de salud privada. Y con esto nos referimos desde el Dr. Simi del Barrio a los estudios de laboratorios hasta los grandes hospitales privados. Como podemos ver, con un sistema económico en el que las mayorías carecen de seguridad social, se incrementa al máximo la posibilidad de que un brote viral se convierta en pandemia. Es decir, no son los virus y las pandemias las que generan crisis en el sistema, es el sistema social y económico mundial, sus condiciones y crisis las que generan un mayor riesgo de pandemias. Así que eso de que la pandemia ha generado una crisis económica nos suena un poco a cuento para justificar el hecho de que este sistema económico mundial en realidad no ha salido de una larga crisis y de la cual estamos por entrar a una fase más aguda. Y si nos apuran un poco, podríamos asegurar que el sistema mundial es un sistema en crisis. Y si no, pues preguntemos a nuestra madre o a sus abuelos o a los abuelos de los abuelos, ¿desde cuándo se dice que el país y el mundo se encuentran en crisis? Pero a este tema ya dedicaremos todo un programa completito, o sea, unos 7 minutos, que es lo que dura cada emisión. Pero mientras tanto, esto es lo que hay.